Hola, soy Gisela Hernández de la Fuente. Este video corresponde a la semana 7, lectura 2, Catecismo de la Iglesia Católica, tercera parte, la vida en Cristo, primera sección, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu, capítulo primero, la dignidad de las personas humanas, artículo 7, las virtudes. Esta lectura consta de 4 secciones que abarcan los textos número 1812 a 1832. La primera sección se titula Las virtudes teologales. Las 3 ideas principales de esta lectura son 1. Las virtudes teologales y virtudes humanas. Se establece la relación entre las virtudes teologales y las virtudes humanas. Las virtudes humanas se arraigan en las virtudes teologales, que adaptan las facultades del hombre a participar en la naturaleza divina. Las virtudes teologales se refieren directamente a Dios y disponen a los cristianos a vivir en relación a la Santísima Trinidad. 2. Las 3 virtudes teologales. Se mencionan las 3 virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Estas virtudes son infundadas por Dios en el alma de los fieles para capacitarlos para obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna. También se destacan como garantía de la presencia y la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano. Y 3. La importancia de la fe. Se enfatiza la fe como la virtud teologal por la cual los creyentes creen en Dios y en todo lo que Él ha revelado. La fe es vista como un acto de entrega total y libre a Dios, y el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios a través de ella. Lo más interesante de esta lectura es la explicación de cómo las virtudes teologales influyen en las virtudes humanas y en la vida moral de los cristianos. Además, la importancia de la fe como una virtud teologal fundamental y su relación con la caridad y la esperanza resalta las bases de la vida cristiana. En resumen, la lectura establece la relación entre las virtudes teologales y las virtudes humanas, destacando las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. La fe se presenta como la virtud teologal principal que permite a los creyentes creer en Dios y en su revelación, entregándose a Él libremente. Las virtudes teologales capacitan a los fieles para obrar como hijos de Dios y son esenciales para la vida cristiana y la búsqueda de la vida eterna. La segunda sección se titula La esperanza. Las 3 ideas principales de esta lectura son 1. La esperanza como virtud teologal. La esperanza cristiana consiste en aspirar al reino de los cielos y a la vida eterna como nuestra felicidad, confiando en las promesas de Cristo y apoyándonos en la gracia del Espíritu Santo. 2. La función de la esperanza. Se destaca que la virtud de la esperanza responde al anhelo innato de felicidad que Dios ha puesto en el corazón de cada ser humano. La esperanza cristiana purifica y ordena nuestras esperanzas terrenales hacia el reino de los cielos. También protege contra el desaliento y sostiene momentos de debilidad, ampliando el corazón en la anticipación de la bienaventuranza eterna. Y 3. La esperanza de la vida cristiana. La esperanza cristiana se manifiesta en las bienaventuranzas proclamadas por Jesús y nos guía hacia la promesa de la nueva tierra prometida. Se destaca que la esperanza es como un ancla segura del alma que nos protege en el camino a la salvación y nos proporciona alegría incluso en medio de pruebas. La oración, especialmente el Padre Nuestro, alimenta y expresa esta esperanza. Lo más interesante de la lectura es la comprensión de la esperanza como una virtud teologal que va más allá de la esperanza mundana y terrenal. La esperanza cristiana se centra en la búsqueda del reino de los cielos y la vida eterna, confiando en las promesas divinas y apoyándose en la gracia de Dios. En resumen, la lectura explica la virtud teologal de la esperanza, que consiste en aspirar al reino de los cielos y a la vida eterna, confiando en la promesa de Cristo y la gracia del Espíritu Santo. Esta virtud purifica y ordena nuestras esperanzas terrenales hacia el reino de los cielos, proporcionando protección contra el desaliento y alegría incluso en medio de las pruebas. La esperanza cristiana se manifiesta en las bienaventuranzas de Jesús y nos guía hacia la promesa de la bienaventuranza eterna en el cielo. La tercera sección se titula La caridad. Las 3 ideas principales de esta lectura son 1. La caridad como virtud teologal, lo cual implica amar a Dios sobre todas las cosas por Él mismo y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios. Jesús enseñó el nuevo mandamiento de amarnos unos a otros siguiendo su ejemplo de amor y amor al Padre. 2. La caridad y la observancia de los mandamientos. La caridad es descrita como el fruto del Espíritu y la plenitud de la ley de Dios. Significa cumplir los mandamientos de Dios y de Cristo. Permanecer en el amor de Cristo implica obedecer sus mandamientos y vivir de acuerdo a su enseñanza. Y 3. La caridad como virtud suprema. San Pablo ofrece una hermosa descripción de la caridad en su carta a los Corintios. La caridad se caracteriza por su paciencia, servicio, humildad, desinterés y su capacidad para perdonar y soportar. Es presentada como la mayor de todas las virtudes, incluso superior a la fe y la esperanza. La caridad anima y guía la práctica de todas las demás virtudes. Lo más interesante de la lectura es la profundidad de la descripción de la caridad y su importancia en la vida cristiana. La caridad se demuestra como el amor puro y desinteresado que nos debe guiar nuestras acciones y relacionar con los demás. Además, se destaca que la caridad no es solo una virtud entre muchas, sino que es la virtud suprema que da sentido y coherencia a todas las demás virtudes. En resumen, la lectura se centra en la virtud teologal de la caridad, que implica amar a Dios sobre todas las cosas por Él mismo y amar al prójimo como a uno mismo por amor a Dios. Jesús enseñó este amor con el mandamiento nuevo. La caridad es descrita como la plenitud de la ley de Dios y el fruto del Espíritu Santo. San Pablo ofrece una descripción detallada de la caridad en su carta a los Corintios, destacando su importancia como la virtud suprema que anima y guía la práctica de todas las demás virtudes. La caridad se caracteriza por la paciencia, el servicio, la humildad, el desinterés, el perdón y la capacidad de soportar, y es superior a la fe y a la esperanza en la vida cristiana.
La cuarta sección se titula Dones y frutos del Espíritu Santo. Las tres ideas principales de esta lectura son: 1. Los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Estos dones son fundamentales para la vida moral de los cristianos, ya que los capacitan para recibir inspiraciones divinas y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. 2. Los 7 dones del Espíritu Santo. Los 7 dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Estos dones se complementan y perfeccionan las virtudes de quienes los reciben. Son una guía para vivir una vida moral y virtuosa y para discernir la voluntad de Dios en diferentes situaciones. Y 3. Los frutos del Espíritu Santo. Además de los dones, el Espíritu Santo forma en los creyentes los frutos del Espíritu, que son perfecciones que anticipan la gloria eterna. La tradición de la Iglesia enumera 12 frutos que incluyen la caridad, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la mansedumbre y la castidad, entre otros. Lo más interesante de esta lectura es la descripción de los dones del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu. Estos dones y frutos son una parte esencial de la vida cristiana, ya que ayudan a los creyentes a vivir de acuerdo con los principios morales y a crecer en la santidad. En resumen, esta lectura explora la importancia de los dones y frutos del Espíritu Santo en la vida de los cristianos. Los dones del Espíritu Santo son disposiciones permanentes que hacen que los creyentes sean dóciles para seguir las inspiraciones divinas. Los 7 dones incluyen sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Además se mencionan los frutos del Espíritu, que son perfecciones que anticipan la gloria eterna y que incluyen la caridad, el gozo, la paz y otros. Estos dones y frutos son un regalo divino que ayuda a los creyentes a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y a crecer en la santidad. Eso es todo por esta lectura, muchas gracias y hasta luego.